una injerencia en que la gente del FEI me ayudó bastante a organizarlo, a presentar los papeles, a toda la cuestión administrativa que a mí me cuesta un poquito. Basta. Perdón, pero tengo a este animal que hoy tuvimos una crisis y me hizo la de Harry Potter en la frente, así que estamos un poco enojados. Perdón, pero ya vuelvo. Entonces, decía, no, que me dieron una mano importante los chicos del FEI en el verano, digo, repito, a mí lo administrativo me cuesta un poquito, entonces en eso, con los papeles, con la presentación, con estar, y muchos estuvieron presentes en el seminario, así que siempre se agradece la buena voluntad y la buena onda, y sobre todo la buena voluntad y la buena onda cuando no es época de elecciones, que eso me parece que es importante, ¿no? Porque esta semana aparecen todos, en el verano había 2 o 3 personas dando vueltas. Así que eso también es como para tener en cuenta. Yo no hago política, pero digo lo que me parece. Me parece que cuando vas a la facu y a la gente la ves, es algo para tener en cuenta. Dicho esto, asumo que tengo permisos de compartición y etcétera. Debería estar todo ok. Debería. Intenté grabar para ayudar, pero no lo tengo eso. Pero no, yo también. Es que el link es de Valen y Valen está haciendo 80 millones de cosas, porque Valen hace 80 millones de cosas y acá estamos. Bueno, ahí se ve, ¿no? Ahí está, ahí lo veo. Ahora sí. Bueno. ¿De qué se trata esto? Hay este tema a mí es un tema, lo transmedia, que me parece interesante, más allá de las posibilidades técnicas de las narrativas transmedia, la cosa de contar una historia que se despliegue en muchos lugares, pero lo que más me interesa es encontrar siempre yo empujo mucho por encontrar nuevos roles para el editor y las editoras, espacios de desarrollo, ¿no? Que nos cuesta un poco definir nuestra profesión, definir qué podemos hacer y qué no, y como que siempre tendemos a limitarnos. Bueno, hacemos libros. Sí, está bien, eso sí, lo sabemos hacer, pero hay más espacios donde podemos empezar a opinar con el criterio de la formación que tenemos, que la carrera en eso está buena, que es una carrera como que te cuenta de muchas cosas diversas y variadas. Y ¿quién controla estos escenarios, estos relatos que se mueven en diferentes lugares, ¿no? Entonces acá yo creo que hay una chance, un apunte importante para empezar a tomar otros roles de gestores de contenidos, de redacción de las Biblias que organizan estos temas, de empezar a ver el bosque entero y no solo dedicarse al producto final. La charla se llama La visualidad editorial en clave transmedia, estrategias de sentido entre texto, imagen y diseño. Y bueno, viene a ser como un primo cercano al libro Isovisualidad, que fue lo que tuve en el verano, el seminario que cerró el mes pasado. Y lo que planteo acá es ver cómo se despliegan los contenidos a través de múltiples soportes y múltiples medios, y ver cómo se van adaptando tanto la visualidad como lo narrativo. Acá con Vani siempre es muy interesante el diálogo, porque ella como está como muy enfocada en la palabra y yo estoy como muy enfocado en la imagen, entonces en esa comunión medio que tenemos los dos frentes bien cubiertos. Pero acá la transmedia tiene como una cosa de una tercera posición, ¿no? Que es las narrativas que se desplieguen y las imágenes que se despliegan, con una nueva variable que es cómo se adaptan las cosas entre sí. Entonces lo que a mí me parece interesante pensar, esto de que en la actualidad es muy común ver cómo los consumos culturales dejan de ser unos productos cerrados en sí mismos para convertirse en relatos de paso, ¿no? Que se expanden en múltiples medios, como que ya no queda claro cuál es el origen, cuál es el destino, sino que todos los medios y soportes son medios de paso, y en esa búsqueda hay diferentes posibilidades para hacer cosas. Y estos contenidos se conciben desde su creación ya como redes y entramados, ¿no? Que hacen eco entre sus variantes y diferencias de sentido. Es decir, ya desde el vamos se plantean muchos contenidos como, bueno, cómo se despliegan a través de múltiples medios y plataformas. Antes era como, que tengo algo que es un éxito, un bestseller, una película que la pegó y veo cómo la adapto, que no vendría a ser el caso de esto, porque hay conceptos que son similares, pero no son lo mismo, que es el de transposición, que es el de traspasar un contenido de un lugar a otro, y el de transmedia, que es cómo se expande la historia a través de diferentes medios. Y ese es como el punto a mí donde me gusta martillar mucho. Y lo transmedia como el lugar en el que se emplazan las expansiones narrativas, ¿no? Entonces, en ese lugar donde se emplazan, se habilita o se restringe el sentido
por los diversos lenguajes o soportes o dispositivos. Es decir, hay medios que te permiten hacer cosas, otros que no te las permiten, algunos que te restringen posibilidades, otros que habilitan. Si vos vas a la foto, te restringe la posibilidad del audio. Si vos vas al cine, te habilita la posibilidad del tiempo continuo, la narración, acción en vivo. Si vos vas a la literatura, te restringe un montón de posibilidades visuales, pero te da un montón de posibilidades expresivas. Entonces, cada medio tiene sus posibilidades de restricción o habilitación de sentido. Y el proceso de expansión de estas posibilidades narrativas se denomina transmedia, que es un espacio donde las y los editores pueden y deben encontrar su lugar como mediadores, que es lo que planteaba al principio. Ser el que organiza la cosa, ¿no? El que dirige para dónde va y cómo se adapta y cómo funciona. Entonces, ese proceso de expansión transmedia es un lugar interesante para entender cómo editar. Porque cuando vos vas a un lugar que te permite hacer una cosa y lo cambias a otro que te permite hacer menos, es un rol de editor. Y cuando tenés que sumar valor en otro, es un rol de editor. Y así la cosa va funcionando. Que si hay preguntas, esto no quiero que sea una masterclass yo hablando solo, sino que hablan, el chat, prende el micrófono, es una conversación. Si a alguien le gusta prender la cámara, porque si no es como que estemos todos en un aula y todos tengan una bolsa en la cabeza, ¿viste? Yo a veces pienso en eso cuando tengo estas cosas, así que yo no juzgo los fondos, yo estoy en casa, está Batata, digo, estamos entre amigos. Dos preguntas que organizan esto. ¿Qué implica lo transmedia para el sector editorial? ¿Y cómo se redefine el rol de los y las editoras en este escenario? Estas son las dos preguntas rectoras de lo que propongo. Entonces, primero vamos a darle algo de teoría de qué son las narrativas transmedia, y después vamos a dar muchos ejemplos para que esto no sea un embole, pero primera aproximación. Las narrativas transmedia involucran historias que se despliegan a través de múltiples soportes y plataformas mediáticas. Y la palabra clave es despliegan. Extiende los tentáculos en múltiples soportes y plataformas. Para comprender qué significa que una narrativa sea transmedia, también es importante hacer una excepción y distinguirla de otras formas de articulación mediática que también usan múltiples soportes. Que acá tenés el multimedia, crossmedia, transmedia, son cosas que pasan que son despliegues también de contenidos en diferentes soportes con un poquito menos de potencia. Multimedia es un mismo mensaje en diferentes formatos. Típico ejemplo, cuando te comprabas una enciclopedia y te venía con un CD-ROM, en una época eso era algo importantísimo, venía con el CD-ROM de la Encarta, y era lo mismo que vos veías en el documento en otro formato. Y eso sería multimedia. Un ejemplo literario que yo fui buscando para anclar un poco a lo nuestro, como el Libro Total de Colombia, que es una plataforma que combina clásicos literarios con archivo. Entonces, el contenido se presenta utilizando diferentes soportes, texto, imagen, video o audio, pero todo se consume en un solo medio. Es decir, yo miro el audio, escucho el audio y ahí está todo. Miro el video y ahí está todo. No se completa y no se despliega. Crossmedia sube un poquito la temperatura y es un mismo mensaje en distintos canales. Entonces, es la distribución de un mismo contenido narrativa a través de múltiples medios y canales, pero sin expandir la historia o añadir capas narrativas. Es como una réplica adaptada, ¿no? Es un mismo mensaje en muchos canales. Entonces, es la lógica más de la transposición, la adaptación, y etc. Son términos muy cercanos y fronteras muy permeables, ¿no? Porque estamos hablando de algo que explica la expansión narrativa. Y lo que nos interesa, o lo que me interesa a mí, capaz que a usted no le interesa, es transmedia, que es cada medio aporta algo nuevo a la historia. El conjunto construye un universo narrativo más grande y el público puede explorar más o menos según su interés. Es decir, vas ordenando la narración a través de múltiples medios. Solo tenés la cosa entera cuando consumís todos. Pero tampoco importa que tengas la cosa entera. La lógica es que vos consumas lo que te guste y te armes medio a la carta tu contenido. Un buen ejemplo sobre esto es el Eternauta. Ahora voy a desarrollar ejemplos en más casos. Ahora solo estoy tirando las líneas teóricas, que va de la novela gráfica, música, exhibiciones, teatro, radio. Ahí tengo toda una clase de transmedia sobre el Eternauta, que no es lo que voy a presentar ahora, pero también se da en otro de los cursos que damos, los QEC sobre historieta, que me parece que es un lindo ejercicio ver una obra argentina clásica, cómo se despliegan tantas posibilidades técnicas. Pero bueno, para entender transmedia, no solo como adaptación de una narrativa a otros medios,
sino como una forma de expandir el universo con aportes únicos. Y acá agrego esto, ¿no? De aportes únicos. En cada lugar que se expande hay algo nuevo, hay algo único, que cada iteración es como cada vuelta, cada lenguaje nuevo aporta algo al universo. Y el universo es la suma de los diferentes planetas, satélites, estrellas o lo que sea. Entonces, lo transmedia es la suma de todo. Es el ejercicio del mensaje dando vueltas por todos lados y cada uno de los lugares genera un aporte único. Dos tipos de expansiones. Las expansiones canónicas, que son las oficiales, y las expansiones del fandom, que son las User Generated Content, contenido generado por el usuario. Las expansiones oficiales son de arriba hacia abajo, es decir, la empresa rectora, Marvel, DC o quien sea, o Penguin, baja la expansión, desde lo canónico para abajo. Y las expansiones del fandom son de abajo hacia arriba. El público genera los nuevos dispositivos, los nuevos contenidos, y eso hace nutrir al universo narrativo. Otras dos categorizaciones de transmedia, esta me parece interesante para pensar, ¿no? La expansión mediática y la expansión narrativa. ¿Qué es la expansión mediática? Media expansion, aquella en la que la narrativa se expande de un medio a otro. La misma narrativa se expande. Voy sumando capas de sentido, pero expandiendo la misma narrativa. La otra, la expansión narrativa propiamente dicha, es aquella que ocurre en el mismo medio, pero incorpora nuevos personajes, nuevos elementos. Cuando te aparece una precuela, cuando te aparece, no sé, Better Call Saul de Breaking Bad, te van apareciendo cosas en paralelo que no es la misma historia que se despliega, sino historias paralelas que hacen a la cosa. Como digo, las fronteras son chiquitas y cercanas, pero cuando empiece con los ejemplos esto va a caer un poco mejor. Pero a mí lo que me interesa hablar es el libro como epicentro, ¿no? Las expansiones desde el libro para afuera, las expansiones hacia el libro. Y vamos a arrancar de las expansiones literarias, de las narrativas literarias que se expanden, es decir, del libro para afuera. Son universos narrativos basados en libros que se van más allá del texto. Integran personajes, mundos y etcétera, donde no se limitan a adaptar, sino que ofrecen experiencias complementarias. Entonces, expansiones del libro hacia otros medios, y después tenemos retroalimentación de otros medios hacia el libro. No hay mucha más teoría que eso, pero estas son como las líneas básicas que quiero que pensemos que tengo la historia y hacia dónde se mueve es la búsqueda, o hacia dónde llega, siempre tomando el libro como epicentro. Las que están a la izquierda son del libro para afuera, y las otras son de afuera, y el libro puede ser el destinatario o un producto de paso. Voy con algunos ejemplos. Este que me interesa charlar, el de Orgullo y Prejuicio, que yo buscando ejemplos, esta charla la preparé el año pasado, empecé a ver un par de narrativas transmedia de Orgullo y Prejuicio, empecé a investigar, aparecían más, aparecían más, aparecían más, aparecían más, y de repente fue como, ¿qué? Tengo una charla sobre Orgullo y Prejuicio. No leí Orgullo y Prejuicio, tampoco me quiero ser inteligente, ni mucho menos, Vani seguramente lo leyó, yo no, pero sí te puedo hablar de esto que me parece interesante, de cómo la historia, que es un clásico, sé por dónde viene, puede configurar diferentes narrativas. Es una obra clásica, y tan clásica desde 1813, ¿no? Estamos hablando de otro mundo. Las expansiones literarias salen de la novela original, pero generan otro tipo de novelas. Y acá yo pongo como el título, el año y alguna pequeña descripción de cómo la cosa se expande, ¿no? Y tengo las expansiones literarias, por ejemplo, La muerte llega a Pemberley, es novela que combina los personajes de Austen con un crimen. Entonces tengo los personajes en otro universo. O Lombur, que es la historia desde la perspectiva de uno de los sirvientes. Entonces acá es como que la cámara shiftea, se da vuelta y está enfocando otra cosa en el mismo universo. Entonces es como que todo el tiempo tengo un personaje que la está viendo diferente, porque no es el protagonista del dueño de casa, es el sirviente, la sirvienta o quien sea de la servidumbre. O la otra hermana Bennett, que está centrada en Mary Bennett y su desarrollo como personaje. Y tenés el diario de Bridget Jones, la novela, que está inspirada en la historia de Elizabeth y Darcy en un contexto un poco más moderno. Entonces, son 4 formas de expansión literarias de la literatura. Entonces, literatura hacia la literatura. Otra expansión que yo le pongo derivadas, que son un poquito más sueltas, ¿no? Como Orgullo y Prejuicio, un retelling en clave Amish. Entonces, es el mismo universo en el
multiverso Amish. Ni puta idea, pero debe ser una locura. O Orgullo y Prejuicio más zombies. Entonces, siempre es bueno agregarle zombies a las cosas. Pero bueno, ya es la parodia, una reformulación, pero es lo mismo. Tengo el mismo universo con zombies. O Orgullo y Prejuicio de Manga Edition. O en cómic. O Orgullo y el nombre Pride Eye Prejudice. Rarísimo, pero son historias de inteligencia artificial que se despliegan desde los personajes. Entonces ya no está tan cerca, no es la historia de otro personaje, sino te cambio de universo, te lo pongo en el universo Amish, te lo pongo en mundo zombie, lo cambio de lenguaje, ya no cambio de universo, te lo hago en manga, en cómic o en inteligencia artificial. Las expansiones en el cine son un montón. No sé, la Orgullo y Prejuicio, la versión Hollywood de 2005. Después tenés Bride, en vez de Pride, que viene a ser película Bollywood, de India. O tenés una película australiana que se llama Outland, que es de una fan obsesionada con Mr. Darcy. Entonces es una fan que visita un universo temático de la película, entonces ya es una persona que leyó la obra y es la historia de esa persona que leyó la obra y que tiene una obsesión, entonces la cosa ya se va volviendo incontrolable. Yo creo que acá no es apto a personas con FOMO este tipo de narrativas porque siempre te quedás con algo afuera, ¿viste? Entonces vos decís como, me estoy perdiendo algo, me estoy perdiendo algo. De eso se trata, de que nunca veas todo y que cada uno consuma la carta. Esta me mata, Unleashing Mr. Darcy, que es una película que está modernizada y tematizada en el mundo de los perros de exposición. O Orgullo y Prejuicios más Zombies, la película. Entonces ya tengo 3 niveles. Tengo la novela original, que después te la hago en clave zombie novela, que después te la hago en película, la novela de los zombies. O si no tenés Fire Island, que reimagina la historia en clave LGBTQ más. Entonces, ya hay que ver, digo, habría que ver cuánto soportan de la narración original, capaz que solo me agarro el nombre de Mr. Darcy y a partir de ahí hago lo que quiero, pero básicamente de eso se trata, ver las posibilidades narrativas de la cosa. Las series, dicen los especialistas que Orgullo y Prejuicio, la serie de la BBC, es la adaptación más fiel al libro. Yo no soy el especialista, dicen. Otra serie, Perdidas en Austen, donde una mujer moderna entra en el mundo de Orgullo y Prejuicio, o Los diarios de Lizzie Bennet. Esta fue la primera web serie exitosa en YouTube, hoy lo que es tan común. O un spin-off de esa sería aprobada por Emma, entonces es un spin-off de la serie web, que es una adaptación de lo cinematográfico, que es una adaptación de la novela. Entonces la trama ahí se complejiza. Si voy a otro universo, en la expansión, el teatro físico, el espacio físico, le pongo yo, que es cosas teatrales, cosas inmersivas, como Orgullo y Prejuicio musical, Orgullo, Prejuicio y Dragones, en teatro inmersivo, donde el público interactúa con los personajes, o festivales, donde vos te vas vestido como los personajes, o un escape room tematizado. Entonces estas cosas sueltas parecen medio una soncera, cuando las ves todas juntas decís, bueno, che, hay un montón de cosas para hacer. Claramente no es la misma persona la que controla todos estos multiversos, pero al verlos todos juntos, entendés que podés hacer una curaduría acá. Expansiones digitales le pongo hacia la web, ¿no? Tengo retellings de Goodreads, fanfic de Wattpad, hashtag de TikTok o Instagram, donde las comunidades recrean escenas, hacen memes, entonces tenés Darcy vs. Wickham, Team Lizzie, donde te subís al hash y haces contenido. Entonces eso también es una expansión. Que películas o novelas están lejos, pero básicamente es un hash, boom, que se expande. Chatbots. Acá podría poner una categoría que sea inteligencia artificial, yo puse 2, pero en esto como personajes que te hablan como el universo de la película. Expansiones interactivas digitales a juegos, juego de PC, juego online, juego móvil iOS, otro juego online basado en Minecraft. Entonces, bueno, acá la cosa puede ir para cualquier lado. Para lo que quiero decir acá es que de una novela original, que es un contenido cerrado en sí mismo, una serie de personajes, una historia, la cosa despliega sus tentáculos y en cada lugar tenés posibilidades y restricciones de sentido. El juego te permite una cosa que no te permite la novela. Hay un nivel de interactividad que te da un juego que es muy alto, que no es el que tiene la novela, pero no es un nivel inmersivo como tiene el teatro. Bueno, así cada medio agrega posibilidades de sentido o las restringe. Y eso no está mal, es propio del medio técnico.
Orgullo y Prejuicio en la Feria del Libro, es un stand donde pasan cosas. Entonces, acá habrá que ver, es un stand que se llama Orgullo y Prejuicio, no, está bien, pero es un espacio de diversidad sexual y cultura donde algo tiene que ver, y bueno, hay que ver cuán lavada está la cosa, pero básicamente de eso se trata. Otro caso, con el universo un poco más cerrado, que a mí me parece interesante pensar la historia de Wonder Woman en esta traslación, ¿no? Desde la historieta a la pantalla animada, a la serie, al cine, al cosplay, digo, como lugares con más cortos la cantidad de lugares, pero hay más reinterpretación sobre el cuerpo. Entonces me gusta pensar la modalización sobre el cuerpo de Wonder Woman, por ejemplo, en Acción en Vivo, tengo ¿Quién le tiene miedo a Diana Prince de 1967? Donde me costó un montón conseguir estas capturas, no se consiguen, no, la quise ver, no la encuentro, creo que duró un par de capítulos, pero bueno, es una morfología del cuerpo de Wonder Woman tematizada en 1967, donde retomo algo de marco teórico del seminario, pero el estilo de época es los 60 lo que veo en esta Wonder Woman. Cuando voy a los 70 es otro tipo de adaptación, digo, tiene calzas, tiene manos con mangas largas, tiene este saco con cierre. Está Steve Trevor, que está de traje. Sigan a Steve Trevor, porque en la próxima adaptación me parece espectacular, cuando Steve Trevor aparece súper Chad, así en cuero con su tabaco, cuando antes era el abogado de, no sé, de Wonder Woman. Pero acá, miren cómo se reinterpreta el cuerpo también. Entonces, como una cosa mucho más sexual, como mucho más sexy con el escote, esas cosas, que era todo lo contrario a esto, y pasó un año en la reinterpretación. Y esta es la primera temporada de la TV. Cuando esto vuelve a pegar la vuelta, en 2011 vuelve a tener una adaptación en la TV, donde 2011 es muy primeros 2000, el estilo donde Steve Trevor es Pedro Pascal. Y miren lo Pedro Pascal, jovencito, fue una sorpresa, pero miren el pelo, miren los detalles, los brillos sobre el rojo, ¿no? Voy a retroceder un poco, pero miren el traje, ¿no? El rojo, quédense. Acá empieza a tenerlos, pero acá es diferente. Acá es diferente. Entonces, esas son pequeñas adaptaciones, pero que expanden el universo porque tenés nuevas historias y tenés reinterpretaciones sobre el cuerpo. En cine, la reinterpretación del cine empieza a dejar pasar un montón de cosas como los colores. Steve Trevor se convierte en otra cosa, Wonder Woman retoma algo de la cuestión clásica, pero acá entonces el cuerpo como instancia modalizadora de la expansión narrativa. Luego puedo pensar otro formato que es la serie animada, ¿no? Que es la búsqueda. Por ejemplo, miren esto medio Amazonas, ¿no? Retoma esto de la isla, donde es el origen de Wonder Woman, donde el pelo, los trajes, en el 2009. Y en el 2010 totalmente diferente, DC Animated Movie Universe. O en 2013, una cosa que parece más, no sé, Rihanna, ¿no? Me parece más que Wonder Woman, como está vestida, manejando un auto, una cosa muy vinculada a la estética del momento, pero una expansión inesperada. Está manejando un auto. Es una cosa que es una estupidez. Y hasta ahí, porque esto es algo que no pasaba y que da un montón de posibilidades. No es que está en un caballo, está en un auto, y un auto medio GTA, ¿no? Grandote, Los Ángeles, con el estéreo, me imagino, toda esta frecuencia. Y encontré este gráfico que es una locura, que es la transposición de las diferentes Wonder Woman en series animadas, la cantidad de versiones. Podríamos hacer detalles, pero a mí me interesa pensar, por ejemplo, cuando va Lego, acá, o esta rarísima que tiene los ojos, que salen rayos de los ojos, o esta por acá. Bueno, hay algunas que podemos machar, che, la zona 2000, 2012 se parece mucho. O sea, medio que le cambiaron, pero no cambiaron el traje. Pero acá cuando cambian el traje, bueno, podemos hacer semiótica de Wonder Woman por un montón de tiempo. Pero lo que quiero contar es esto, ¿no? Como la reinterpretación del cuerpo como instancia modalizadora permite hacer cosas a veces y a veces te permite no hacerlas. La materia como expresión también, entonces, la expansión en merchandising, tenés muñecos de Wonder Woman, que son adaptaciones de las diferentes etapas de la serie. Entonces, no es menor que uno tenga capa, el otro tenga un escudo, que tenga un hacha, que tenga una soda, que no tenga la soga en la mano, que la tenga colgada. Bueno, así más, ¿no? Esta cosa de la expresión como instancia moralizadora. Acá voy a traer un ejemplo personal. Hace varios años yo trabajaba en la industria del cine y una vez me tocó hacer un evento en la Comic Con y
lo considero un hito personal porque me divirtió mucho, tuve que hacer un concurso de Wonder Woman. Y por alguna razón, como era domingo a la noche, se fueron todos y me quedé como el único responsable de esto, entonces, hace lo que quieras. Me dijeron, ¿vos estás seguro? Dije, sí. Entonces, se hizo como un ejercicio en el stand de Warner sobre venite vestida de Wonder Woman y la mejor se va a ganar un premio. Era una trampa porque había premio para todas y todes, pero se armó algo muy, muy interesante que son la gente haciendo la expansión. Entonces, estas, bueno, están más cerca. La del medio le puso toda la onda, tiene un traje muy parecido a cualquiera. Pero nosotros podemos empezar y bueno, tenés a los niños que empezamos a vestirse como quieren y me parece que está bueno, me parece que es tu versión de Wonder Woman, donde de repente, bueno, ya una cayó en jean y está todo bien, la otra cayó con una remera y este dijo yo también soy Wonder Woman, no pasa nada, todo pelota y está bueno. Entonces, en esta búsqueda, la expansión está liberada, es como, che, elige tu propia Wonder Woman y haz lo que quieras. Y este fue como el momento final, ¿no? Que acá yo me sentí muy feliz, como digo, júntense y acá está. Y esto es como la transposición que organicé yo. Ah, miren a lo que llegué. Entonces, esta sería como la forma que yo le encontré a transponer Wonder Woman, donde la forma que le encontró. No fue para el otro lado. Hollywood es totalmente diferente. Otros casos de narrativas literarias que se expanden, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Y acá son más cortitos los ejemplos, pero a mí lo que me interesa pensar son la cantidad de estaciones que tiene el recorrido del tren. Del libro a la película, a videojuegos, a webcómic, a teatro infantil, animación, cine fantástico, experiencias interactivas, escape room, donde cada reinterpretación de Alicia en el País de las Maravillas reinterpreta los símbolos originales. Entonces, en el libro original tenés una serie de dibujos que después, cuando la interpreta Tim Burton, es totalmente diferente, y después ya el videojuego es adaptación de qué, y así, así, así. Don Quijote de la Mancha, para que no sea todo tan moderno, pero del Quijote original a cantos, aucas y aleluyas, a adaptaciones teatrales, a cómics, animaciones, hasta chatbots, hoy que hablan como Don Quijote. O Frankenstein, una cantidad de adaptaciones y transposiciones y escenarios transmedia inabarcable, ¿no? Pero teatro, cine de terror, cómics, series, tele, videojuegos, experiencias VR, chatbox, Game of Thrones, libros, series, videojuegos y más cosas, pero acá lo que quiero traer, por ejemplo, con que hay lugares donde una de las adaptaciones supera al original. Y pasa mucho. Digo, acá la serie supera en popularidad al libro, después el libro retoma, ya el libro es muy famoso, pero no podemos negar que la serie es más conocida que el libro. The Witcher, entonces tengo la saga de libros que pasa a videojuegos, de videojuegos a expansiones a otros juegos, a serie Netflix, a cartas. Entonces, lo que me parece interesante es el recorrido de cómo va saltando de uno a otro. De acá pasó a juegos, de acá pasó a libros, de acá pasó a serie. Y otro es al revés, de acá pasó a serie, de serie pasó a libros. Entonces es medio como un trencito que va saltando de estación a estación y cada estación hace que vos reinterpretes. Si vos tomás ya la cosa reinterpretada de un videojuego, vas a agarrar cosas que quizás no se te hubiesen ocurrido si sos el primero en adaptar. Entonces es un escenario que, además de expandirse, se retroalimenta. El Señor de los Anillos, de la literatura, a películas, cómics, videojuegos, series transmedia. Harry Potter, un gran caso que lo iba a preparar en profundidad, pero me parecía que era demasiado obvio. Novelas, ilustraciones, adaptaciones cinematográficas, videojuegos, obras, parques temáticos, experiencias digitales, podcasts, ensayos críticos. Entonces acá tengo otra capa. Tengo la novela que pega toda la vuelta en un montón de universos y ensayos críticos, donde empieza a volverse narrativa y novelística la cosa. Entonces esas son como las narrativas que salen de los libros para afuera. Entonces acá podemos pensar al revés, la retroalimentación de otros medios hacia el libro. Entonces acá se refiere a la expansión de historias originadas en otros soportes distintos al libro, pero que se expanden hacia él, ¿no? Entonces, en esto que me parece que está bueno pensar cómo el libro no es el destinatario, sino el libro es un lugar de paso, ¿no? Una instancia más, donde puede ser el lugar final o puede ser algo en el medio. Por ejemplo, yo acá, para cómo leer estos charts, el libro siempre como destino le pongo, pero ¿desde dónde sale? Acá en esto violeta, de cine al libro, Alien. Alien el octavo pasajero, de cual sale la película, que va hacia una novelización, que es una adaptación de la película, que va hacia un libro, que va hacia otro libro que conecta Alien con Aliens, que sale un cómic, que sale un videojuego.
Entonces, cada medio explora historias paralelas, orígenes no contados, nuevos personajes. Entonces, eso de la narrativa que se expande en muchos universos, donde no siempre es lo mismo que va expandiéndose, sino en otro universo estoy contando la historia, que capaz es la precuela, capaz que es un siglo antes. Medio lo que hace Game of Thrones cuando hace la última serie, bueno, la anteúltima, la de House of the Dragon, creo que es, y después la otra. Creo que va cambiando de siglo, pero un poco eso. No es la misma historia, sino que se expande, no siempre para adelante, a veces para atrás. Stranger Things, de la serie Netflix al libro, de libro a un libro particular que cuenta la historia del pasado de Hooper en Nueva York, o centrado en Max antes de llegar a la ciudad de Hawkins, o libros de arte, o cómics, o podcasts, o experiencias inmersivas. Entonces, cada formato acá profundiza la historia. Y las novelas exploran el trasfondo de sus personajes sin repetir lo visto en la serie. Y este es un caso transmedia, donde yo veo algo que es un contenido en sí mismo que no repite, expande. Entonces, quizás, si yo solo veo la historia del pasado de Hopper en Nueva York, no sé si es un contenido interesante. Es interesante en relación a la expansión transmedia. Capaz que sí está bueno, capaz que no, pero seguramente es más valioso como expansión. Hamilton, del teatro al libro, el musical. Entonces sale de la obra musical, va a un libro, salió un corazón para Hamilton. Wow. Wow. Pido más corazones para Hamilton. Documental, contenido educativo en Disney+, redes sociales, donde empiezan a aparecer los hashtags, merchandising, moda, podcast, educación, porque se usa como material de educación en las escuelas. Entran bien los corazones para Hamilton, me copa esto. Entonces, no es solo un musical, sino que es un ecosistema de contenido, ¿no? Mezcla historia, música, educación, contenido digital, donde son muy diferentes. De teatro musical al libro, es difícil estar. A veces es más fácil de un libro a un cómic. O sea, dibujo algunas cosas, hago algunos textos más cortos, pero acá es una obra musical que pasa al libro, que pasa un documental, que pasa merchandising, que se convierte en podcast. Bueno, una locura. Gorillaz, la banda, de música al libro. Una banda de música presencial, virtual. Que tiene un libro, que tiene el libro de Artbook, donde cuenta el arte de la banda, que es un cortometraje, que son contenidos en redes sociales, que es un videojuego. Entonces, es un universo narrativo alrededor de la banda que desdibuja los límites entre música, arte digital y storytelling. Entonces, cada fase introduce una nueva mitología. Entonces, ¿cuál es la obra original acá? ¿La banda? ¿Y la interpretación en animación ya es una expansión? ¿O la expansión es el origen, el grado cero? Bueno, esas son reflexiones que se pueden tener. Yo creería que la música es lo original, lo virtual sería la primera expansión y así. Del juego al libro, videojuego, Assassin's Creed salió en videojuego, a una película, a un libro, experiencias inmersivas, documentales, webisodes. Nunca son buenas las películas basadas en videojuegos, están empezando a mejorar. Las series, algunas, son un poco mejores. The Last of Us está buena, pero usualmente son media raras, porque tratan de replicar algo que tiene otro formato, ¿no? Que es el formato muy interactivo. Sin embargo, los juegos basados en películas sí funcionan un poco mejor. Bueno, restricciones y posibilidades de los diferentes escenarios narrativos. The Magnus Archives es un podcast que se conforma el libro de podcast a novelización de las temporadas, que se basa en un libro, que sale un fandom, que sale en las redes sociales. Entonces la estrategia acá se basa en pistas ocultas, en contenidos como grabaciones distorsionadas, correos electrónicos filtrados, y a partir de ahí se genera este universo. Entonces, es re loco pensar que de un podcast, que es una cosa recontra moderna, pega la vuelta y termina en algo mucho más tradicional, ¿no? Que es un libro narrativo. De SCP Foundation, que va de internet al libro, acá es una serie de contenido tipo wiki, donde se generaban historias paranormales o como muy, muy basadas en la ciencia ficción, donde arranca una wiki colaborativa, te lo lleva a libros, antologías, pasamos a juegos, pasamos a podcasts, webcomics, YouTube, juegos de rol. Pero bueno, como ven, hay de todo para todos. Yo lo que digo que acá hay muchas posibilidades, hay muchos lugares donde las cosas se pueden mover, y hay lugares donde tenés que saber cómo pensarlo y cómo controlarlo. Digo, a veces la visualidad se expande de una manera, a veces la narrativa se expande, o a veces hay que cambiarla definitivamente. La gran serie transmedia, Casi Ángeles, que esto subvalorada en este escenario, porque realmente esto estaba muy bien hecho en clave transmedia. No era
consumidor, ya era un poquito grande para el 2007, pero es una serie de TV que salió a música, donde es una banda, Teen Angel, que sacó 5 álbumes más tours, que hicieron una obra de teatro, que hicieron libros con la historia secreta, que tenían foros oficiales, que tenían comunidades, que tenían merchandising, que tenían videojuegos, que tenían expansiones en YouTube, donde vos ibas ampliando la historia, donde se usaba la serie como eje narrativo, el teatro cerraba arcos narrativos, los libros revelaban historias secretas y el fandom lo amplificaba. Un gran modelo que está subvalorado por los famosos que terminaron siendo todos sus personajes, ¿no? Sí. Entonces, vamos a pensar este universo como un nodo entrelazado de esta manera, donde tengo la narrativa editorial, donde tengo un montón de redes que se tejen alrededor de los múltiples medios, donde las narrativas van a ser el teatro, ser la radio, la música, el arte, espacio físico, en donde esto, no importa cómo salten, yo tengo que entender que cada uno de estos espacios tiene posibilidades narrativas que expanden o restringen las posibilidades del sentido. ¿Cuáles son las posibilidades de las y los editores con esto? Para mí, los lugares que tenemos como lugar para poner el pie y meternos son un lugar de diseño y las estrategias para la construcción y expansión del universo, como decir, che, vamos a hacer el master plan. Arrancamos de acá, va para allá, para allá, para allá, para allá, y te armo el arco. Después anda a buscar al especialista que sepa de videojuegos, que sepa de podcast, que sepa de webseries. Cada uno tendrá el recurso técnico que pueda encontrar para hacerlo, pero alguien tiene que ser el orchestrator, el que está curando porque todo funcione. Otro rol es comprender las dinámicas de las comunidades online y la participación de los usuarios, todo el contenido generado por usuarios. ¿Quién modera estas conversaciones? ¿Quién hace que estas conversaciones se amplifiquen y se generen nuevos contenidos? Esta cosa de la expansión de abajo hacia arriba es súper importante. Porque si es solo de arriba para abajo, es más difícil, se hace medio un embole. Esto funciona bien cuando va de los dos lados empujando. Sale de algo muy canónico, sale de abajo y van abriendo múltiples puertas y posibilidades. Gestionar la relación entre los contenidos canónicos y las contribuciones del fandom. Entonces, esta relación que yo decía, cuando viene de arriba para abajo y de abajo para arriba, acá tenés un lugar donde podemos pensar, che, ¿quién gestiona cómo conviven y cómo conversan estos tipos de contenido? Como curadores de las narrativas, otro gran rol, donde puedes supervisar la coherencia a través de todas las plataformas. Eso es un gran laburo para hacer. O asegurar la calidad del valor de cada contenido añadido. Entonces, evitar la repetición por sí misma. O la creación de una Biblia transmedia, que fue lo que dije al principio. La Biblia es un documento que tiene muchos contenidos tipo series importantes, donde es un gran documento, donde está todo planeado de antemano. Cómo son los personajes, cuál es su background, cuál es su historia, de dónde vienen, sus motivaciones, cuáles son los lugares donde se emplazan, donde viven, donde se desarrollan, a qué colegio fueron y demás. Entonces, todo esto se plantea en un gran documento que abarca y guía toda la expansión. Es como la Biblia, se le dice, la Biblia transmedia. Para ir dándole como un pequeño cierre y así charlamos un poquito, ¿no? Desafíos y oportunidades que tenemos ante las narrativas transmedia. Para mí los principales desafíos que tenemos es, primero, la adaptación de los modelos de negocios tradicionales a estas lógicas. Es dejar de pensar que yo hago libros y vendo libros, sino que todos estos escenarios es una posibilidad de negocios. El desafío también está en la propiedad intelectual y los derechos de autor. Porque acá se hace muy complejo y muy difuso. Cuando la cosa se expande, esta cosa de no, pero hice el dibujo que se parece a Tacho Riera, no es Tacho, es medio parecido, y no lo nombre, no se llama Tacho, ahora le puse, no sé, Basura Riera, y decís, ¿qué pasó? Bueno, no, claro, le paso el copyright por el costado, y ahí hay un límite muy difuso, entonces ahí hay algo para pensar, che, todo bien con la expansión, todo bien con que esto viva de abajo para arriba, pero los derechos son los derechos. Otro desafío es la necesidad de nuevas métricas para evaluar el éxito. Entonces, si alguien ve mucho la serie, escucha el podcast, compra el álbum de figuritas, bajan el videojuego, y entonces la suma de todos estos likes hace a la métrica, pero también hay que entender, quizás la misma persona hizo todo, entonces hay que tener métricas particulares para medir un éxito o un fracaso en algo transmedia.
Lo cual es más difícil, porque antes era como la tele vieja, había 4 canales, vos ponías, decías, bueno, estoy viendo este contenido, tiene 60 puntos de rating. Ahora es imposible eso porque hay tantas posibilidades, entonces es más difícil de medir. Y el principal desafío es la gestión de proyectos con múltiples medios y múltiples creadores. ¿Quién controla a todos los creadores de diferentes universos y de tantos medios? Pero no todos son desafíos, sino que hay muchas oportunidades, como la llegada a otras audiencias. Gente que no lee. A mí me pasó, que me han contado la hija de un amigo, como que se metió en el Eternauta porque vio la serie, y entonces después que vio la serie se leyó el cómic. Espectacular, me parece espectacular. Bueno, entonces es la llegada de una nueva audiencia que no lo hubiese ido a leer. Eh, Esto suele pasar, lo tenemos más claro en películas y libros, pero en otros formatos también pasa, ¿no? Bueno, funcionó la serie, funcionó el podcast, y termina generando audiencias inesperadas. Oportunidad de fidelizar a los lectores y hablarle en su lenguaje, hablarle en su idioma. Che, no solo puedes leer un libro, puedes hacer muchas cosas y la que más te copia a vos. Está la gente que no lee y escucha audiolibros. Y el universo medio que le llega el contenido de manera similar, la experiencia, el medio es diferente, pero la experiencia no es tan lejana. La generación de nuevas fuentes de ingreso es una oportunidad, es como el replanteo de los modelos de negocio. Y a mí lo que me parece más importante, esto es las nuevas formas de innovación narrativa. Romper un poco el lugar común, el lugar seguro y empezar a moverte con otros desafíos técnicos. Conclusiones. El futuro es transmedia. Las editoriales deben pensar más allá del libro físico. La cultura y sus expresiones son dinámicas y se moldean por el contexto y el entorno en el que se insertan. Es necesario reconocer que el producto resultante tiene autonomía y debe ser analizado como tal. Entonces, la reformulación de los lenguajes o los espacios no tienen que ser elementos para juzgar fidelidad, sino para habilitar la reconfiguración y expansión de una expresión cultural para enriquecer nuestra comprensión del fenómeno. Muchas palabras difíciles puse, lo que estoy tratando de decir acá es que hay que juzgar la obra como cosa autónoma. ¿Me gusta o no me gusta el podcast? No, si el podcast se parece a la novela. Eso es un error. Eso no es transmedia. Eso es transposición. Eso es adaptación. El primer día que hice esto, cometí este error, pero que a mí me gusta un poco picarla para que se me enojen, que dije, ¿qué es mejor, el Principito o cualquiera de sus reinterpretaciones? Y empecé a mostrar otros Principitos que me parecía que estaban buenos. Sí, saltaron los puristas, no, el Principito, el original, el original, el original. Sí, es mejor. No sé si es mejor. Es el que conocemos y es el primero. Tomémoslo por ahí. Quizás una adaptación está buenísima, no significa que sea mejor que el original, sino que es buenísima en sí mismo. Entonces, eso quiero que nos quedemos con esa parte. Que cada una de las adaptaciones, ver si está buena. Ver si está buena la película de Assassin's Creed. No si la película se parece al videojuego. Si nosotros juzgamos la película en relación al videojuego, estamos juzgándola con un lente que no está bueno, porque no estamos juzgando la obra como ente autónomo. Entonces, para mí, los textos de llegada, que yo lo que digo es cuando la obra llega a la transposición, a la transmedia, debe ser juzgado como cosa autónoma. Entonces, es necesario reconocer que el producto resultante tiene autonomía y debe ser analizado como tal. Entonces, básicamente lo que planteo como escenario es eso, entender que hay muchas posibilidades, hay muchos medios que pueden sumar y no canibalizar ni restar. Entonces, hagamos amigos, sumemos gente, ampliemos el universo, traigamos expertos en otras cosas y nosotros ser el que modera estas conversaciones. Como dije, esto es una clase de las que yo esperaba, las últimas del seminario, que eran las de digitalidad, que no llegué por los paros y demás, en media hora, no fueron 3 horas, pero si me quieren comentar cosas, me mandan un mail, charlamos, es el mismo del seminario, también están mis redes personales, me encuentran, eso no hay ningún problema. Pero bueno, espero que les haya gustado. Abro el micrófono, charlemos. Hay un chat marcado. A ver si hay mucho o hay poco. Hay unas cositas. Ok. Ah, o capaz que son Paravani. Ay, tonto Paravani, che. A mí no me habla nadie. Oh. Otro ejemplo de esto puede ser El perfumista. La película es más fiel a la historia original del libro y la serie se basa en un grupo de amigos que leyeron el libro y uno de ellos se obsesiona con el personaje. No conozco El perfumista, che. ¿Lo tengo que conocer?
El juego Five Nights at Freddy. Primero salió el juego y después empezaron a salir los libros. Total, total. Bueno, díganme más cosas. Abran el micrófono, charlenme. Dejo de compartir. Muchas gracias. A mí me surgió una duda sobre la Biblia de editor que uno se arma para tener como eje. Sí. ¿Qué hago o cómo uno maneja una Biblia si en el contenido generado por los usuarios surge algo que contradice mi Biblia? Yo tengo mi Biblia y quizá hay algo que todavía no saqué o que no quedó Bien. claro por cómo lo mostré, y tengo este personaje que se supone que es un capo, pero el meme en la comunidad es que es un gil. Es buena, porque la Biblia viene de arriba para abajo. Es Claro. la Biblia oficial, como la que hace la Biblia de DC del multiverso de personajes. De abajo para arriba es libre albedrío total. Por eso se hace interesante. Es un documento que la gente no tiene acceso usualmente, salvo, viste, que lo encontrés dando vueltas por ahí. Pero es como muy, muy de los estudios, las series tipo, no sé, Friends, esas series que tienen todo el arco narrativo escrito, no la historia, cómo se desarrolla, sino el background de los personajes. Pero me parece que lo rico es eso, cuando va de abajo para arriba, hay cosas que los creadores no controlaron. Y eso me parece que está bueno de pensar. Yo no soy muy, valga la redundancia, fan de los fanfiction. Me parecen medio un embole a mí eso, ¿viste? Porque, pero no es yo no soy segmento de eso, no es que los critico, pero a mí no me copan. Pero esta cosa, o cuando termina una serie y alguien te dice, la continúo, un random, decís, pará, ¿quién sos? Y haces lo que crees. Así me cuesta empatizar con eso. A veces están bien logradas, pero a mí me cuesta un poquito. Pero bueno, está bueno, ese es el desafío, es público para todos. ¿Qué más? ¿Qué les resonó? Díganme cositas. Yo quiero hacer una pregunta. A mí lo que me generó toda esta cuestión es cómo hacer, porque, a ver, ninguno va. ¿Se tildó? Sí, se tildó. Fantástico, hermoso, Pará, felicitaciones. Mica, te congelaste. Dijiste el primer. Tus múltiples dispositivos te están jugando en mala pasada. Ahora siento que puedes. Ahí está. Ok. Sí. Bueno, esto de yo no trabajo en Planeta, no es mi dinero, no es mi situación socioeconómica, pero si sos una editorial independiente, ¿cómo haces todo lo que comentaste hoy? Es que yo creo que no lo haces solo como editorial, sino que te tenés que asociar a gente que lo haga, como que alguien que haga podcast y generar sociedades, no que lo financie todo la editorial. Es una apuesta muy fuerte, me parece, sobre todo en esto que después las métricas son difíciles de rastrear y cómo justificás que fue un éxito o no fue un éxito. Con los libros es más fácil, lo vendí tanto porque ya el circuito lo tenés más claro, pero yo voy por el mundo alianzas si es algo independiente. Bueno, che, unos pibes que hacen podcast, alguien que haga juegos y ver si se copan. Cuando tenés una obra repotente como el Eternauta, todos lo quieren hacer de onda. Pero como decís vos, que es un buen punto, tengo una editorial independiente, una historia que no conoce nadie o muy pocos, yo iría más por, che, hacemos algo colaborativo. Bueno, alguien hace una obra de teatro inmersiva. Bueno, yo hago la obra literaria. Bueno, yo hago el podcast. Veremos cómo son los porcentajes de la sociedad, los derechos de autor. Pero ese es el desafío que yo todavía no entiendo. Los derechos de autor, cómo cuidar a la obra original. Esos son un desafío que no sé si está tan claro. O sea, porque suena muy tentador, ¿viste? Pero no es fácil de llevar a cabo esto. Yo lo cuento como, che, los casos que salieron bien, deben haber un montón que no salieron. Ahí entró un comment. ¿Qué más? Mayormente colaboraciones, alianzas, conectar capaz con gente que tenga un buen número de consumidores de dicha área nicho. Totalmente, sí, como gente que ya esté, digo, alguien que hace podcast, que ya tiene sus seguidores, que ya tiene sus productos, capaz que se copa. Hay unos más difíciles. A veces hacer un videojuego es muy difícil, por ejemplo. Hacer un podcast es más fácil.
hacer una novela gráfica es más fácil, digo. No digo que sea simple, pero hay cosas muy complejas. Hacer una película de un libro es difícil con una calidad razonable. Bueno, puedo agarrar una cámara, me pongo una peluca y soy Darcy. Es una adaptación de fanfiction. Y fue. ¿Qué más? Tenemos unos buenos 8 minutos. Creo Bueno, que fue mucha data junta, pero entonces como que me quedé como procesando los distintos ejemplos, que la verdad está bueno, pero capaz una pregunta para hacer es ¿cómo identificar que un producto puede llegar a ser transmediado, ¿no? es lindo eso. No sé si hay una respuesta como cómo identificarlo, ¿no? Me parece que tiene que tener como suficiente color los personajes, me imagino, ¿no? Como que tengan. A ver, yo pienso como en cuando te cae un personaje que tiene como, no sé, mucha carga de emotiva, ¿no? Que no sabes de dónde salió. Juan Bien, Salvo, el Eternauta, ¿viste? ¿De claro, dónde sale todo esto? Entonces ahí tenés como chances de desplegar cosas. Hay otras que son como, te cuento todo, ¿viste? ¿Cuán transmedia puedo hacer una serie como, no sé, Friends? Si ya vi todo lo que sí. tengo, bueno, cómo está el hijo de Rachel, un poco, pero no mucho. Pero cuando te aparece un personaje que no sabes de dónde sale, se puede pensar cualquier estupidez, pero me estoy pensando en el cine, como se Terminator. Te aparece Terminator. Bueno, tengo todo un lore que desconozco y te puedo salir para cualquier lado. Me De parece hecho, que decían que se iban a hacer el spin-off de Joey y no funcionó. un Sí, desastre, es verdad un eso, desastre. es verdad. Joey en Los Claro. Ángeles diciendo How you doing y decís, ¿qué es Sí. chabón, viejo? No, Ya Cosa estaba, tremenda. ya hay que había. saber decir basta. Hay que decir basta. Dicho eso, vamos a decir basta hasta la conversación. De vuelta, gracias al FEI por invitarme, gracias por bancarla siempre, por estar, insisto, cuando las papas queman, los que están y yo a los demás no los veo. Pero la democracia tiene eso, ¿no? Elijan a los mejores. Gracias por la onda y por la atención, 8 de la noche, un martes. Es interesante.